problema tenemos que hallar el valor de K. Para hallar el valor de K usamos un artificio matemático. La aceleración es menos K sobre X. Entonces, tenemos que la aceleración es igual a, por derivada, dv sobre dt. Al usar el artificio matemático dx sobre dx sobre t nos va a dar b multiplicado por la derivada de b sobre x. Después, usamos integrales para hallar la variable o la k, que es nuestro valor. Reemplazamos los valores. Menos k, integral de 1 sobre x, de dx, al cuadrado sobre 2. Aplicamos la integral del otro lado. Menos k por el logaritmo natural de x. ¿Qué es lo que pasa aquí? Obtenemos una constante más. Para lograr hallar k necesitamos usar dos de nuestras posiciones. Al reemplazarlas en nuestra ecuación, la ecuación 1, encontramos dos ecuaciones más al reemplazar los valores. Y la velocidad normal a la aceleración. Para eso vamos a usar la velocidad final al cuadrado, que es igual a la velocidad inicial, al cuadrado, más 2 por la aceleración por la distancia, que tiene en este caso el objeto. Procedemos a usar cualquiera de los métodos del sistema de ecuaciones lineales, sustitución o igualación, y encontraremos las variables. Usando el método de igualación, igualamos la c y encontramos la constante k, que es lo que nos pide la pregunta A. Procedemos a hacer la segunda pregunta. Hallar la rapidez de partículas cuando x es igual a 1,5 metros. Procedemos a usar la ecuación 1, marcada, b2 al cuadrado sobre 2 menos k por logaritmo natural de 1,5, que es la posición a la que debemos hallar, más c. Como ya tenemos las constantes halladas, solo las reemplazamos y encontramos el valor de b. Asimismo, para sacar la aceleración normal, Procedemos a hacer los cálculos, reemplazamos los valores, hallamos la raíz y nuestra velocidad en ese momento de la partícula va a ser 14 metros segundos. Ahora vamos a explicar el literal C, que nos pide la posición de la partícula en la que su velocidad es 0. Entonces, lo único que tenemos que hacer, como sabemos que la velocidad es 0 y queremos hallar el valor de x, es decir, la posición cuando la partícula es 0, esto aquí lo igualamos a 0. Y despejamos el valor de x. Usamos para despejar x y esto va a ser igual a 1,78 metros. Ahora voy a explicar el problema 2. Me dice el problema que se lanza una pelota verticalmente hacia arriba
con una velocidad de 20 metros sobre segundo desde la azotea de un edificio de 50 metros de altura. La pelota además es empujada por un viento produciendo un movimiento horizontal con una aceleración de 2 metros sobre segundo. Entonces, el literal A me pide la distancia horizontal entre el punto de lanzamiento hasta el punto de impacto. Entonces, yo sé que las coordenadas de mi punto de impacto, yo sé que la posición en el eje Y va a ser menos 50 metros, porque la pelota va a caer aquí. Entonces, puedo usar este valor de Y para poder hallar el tiempo en el cual esta pelota impacta el suelo. Y una vez hallado el tiempo, puedo reemplazar en la ecuación de acá, en la posición, para poder hallar la coordenada de la posición en el eje X, que va a ser la distancia horizontal entre el punto de lanzamiento y el punto de impacto. Entonces, reemplazamos la ecuación, menos 50 metros es igual a menos 9,8 t cuadrado sobre 2 más 20t. Igualamos la ecuación a 0. Esto aquí es 4,9 t cuadrado menos 20t menos 50. Ahora usamos la ecuación general para hallar el tiempo, y el tiempo 3. Ya, una vez hecho los cálculos con la ecuación general, nos dio que el tiempo es 5,83 segundos. Este tiempo de aquí lo usamos para reemplazar en la posición, para poder hallarla. Esta aquí podemos haber simplificado. Nos da 5,83 al cuadrado. Entonces, la exposición va a ser 33,99 metros. Esa va a ser mi posición. Va a ser mi distancia horizontal del punto de lanzamiento al punto de impacto. Bueno, ahora vamos a proceder a sacar la altura máxima. Nosotros tenemos esta ecuación que nos va a ayudar en esto. Muy bien, tenemos que dB a dt es igual a la aceleración. Lo reemplazamos aquí. Entonces, dB a dt es igual a menos 9,8, que es lo mismo que la gravedad. Despejamos dB y dt e integramos. dB es igual a la integral de menos 9,8 dt. Ya. Nos va a quedar que la velocidad es igual a menos 9,8 t más c. Tenemos que recordar que esta c es la velocidad inicial en y. Para poder nosotros calcular la altura máxima, necesitamos el tiempo de vuelo de la partícula desde cuando empieza el recorrido a cuando llega a su velocidad final en y igual a 0. Entonces igualamos a 0. 0 es igual a menos 9,8 t más 20 t. Luego de reemplazar, me queda 2,04 segundos. Este es el tiempo que la partícula tarda en recorrer desde el punto de inicio hasta cuando la velocidad se vuelve cero. Ahora vamos a usar otra fórmula para poder calcular la altura máxima. Vamos a usar la fórmula del desplazamiento en y. Desplazamiento en y es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Esta fórmula la podemos usar porque la aceleración va a ser constante en todo el recorrido. Si esto no pasara, nosotros tendríamos que integrar o utilizar cualquier otro método. Ya tenemos reemplazados los datos. Ahora procedemos a calcular. Nuestro desplazamiento va a ser igual a 20,4 metros. Este desplazamiento es desde el punto inicial hasta aquí, pero nosotros necesitamos la altura
desde el piso hasta aquí. Esta va a ser nuestra altura máxima. Por lo tanto, a estos 20.40 metros se procede a sumarle los 50 correspondientes del edificio. Entonces, altura máxima va a ser igual a 50 más 20.4 metros. Esta va a ser nuestra altura máxima. Muy bien, ahora vamos a proceder con el literal C. Este nos pide el valor de las componentes tangenciales y normales de la aceleración cuando la pelota se encuentra a 60 metros de altura sobre el suelo. Para poder nosotros calcular esto vamos a necesitar las velocidades tanto en X como en Y en 60 metros. Procedemos con la fórmula que utilizamos en el literal B. Aceleración es igual a menos gravedad, que es aceleración es igual a dv sobre dt es igual a menos 9.8. Quita todo. Me equivoqué. Ahora procedemos a integrar. Por un artificio matemático, nosotros sabemos que la aceleración es igual a velocidad por dv sobre dx y es igual a menos gravedad. Integramos con la velocidad, desde la velocidad inicial hasta la velocidad final, v a dv, y en el desplazamiento va a ser desde el punto inicial que sería 50 hasta el punto final que sería 60. Así tenemos la fórmula una vez reemplazada. Ahora procedemos a calcular la velocidad final. El resultado es 14.28 metros sobre segundos. Esta es la velocidad en Y. Muy bien, ahora vamos a proceder a calcular la velocidad en X y para eso necesitamos el tiempo que le toma a la partícula llegar a ese momento. Procedemos con la misma fórmula, pero esta vez vamos a decir que la aceleración es igual a dv sobre dt. Despejamos el tiempo, nuestra velocidad inicial. Tenemos los límites de integración listos y procedemos a integrar. Una vez reemplazado esto y como ya tenemos la velocidad final que se le sacó anteriormente, nos quedaría 14.28 menos 20 es igual a menos 9.8 por t. Procedemos a despejar la t, haciendo los cálculos correspondientes. Esto me quedaría un tiempo de 0.58 segundos, que es el tiempo que le tomaría a la partícula ir desde este punto hasta y igual 60 metros. Ahora vamos a proceder a calcular la velocidad en X. La velocidad final en X es igual a la velocidad inicial en X más aceleración por tiempo. La velocidad inicial en X es 0, por lo tanto va a ser 2 por 0.58
igual a 2 por 0.58. 1.16. Y esa sería nuestra componente en X de la velocidad. Bueno, con los componentes de la velocidad calculados anteriormente, podemos dibujar el vector velocidad y el vector aceleración, que es aceleración total. Para nosotros poder calcular la aceleración tangencial y la aceleración normal, tuvimos que extender el vector velocidad. Y del vector velocidad sacamos las componentes de la aceleración tangencial y la aceleración normal. Cabe recalcar que la aceleración tangencial y normal siempre van a tener un ángulo de 90 grados. Necesitamos este ángulo para poder calcular la magnitud de la aceleración normal y de la aceleración tangencial. Lo procedemos a calcular a continuación. Teta va a ser igual a arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X. Nuestro ángulo va a ser 85.35 grados. Necesitamos alfa. Para calcular alfa procedemos de la misma manera, pero esta vez con los componentes de la aceleración. Nuestro ángulo va a ser menos 78.47. Este menos se refiere al ángulo que hay entre el ángulo más cercano al eje X, o sea, este ángulo de acá. Nosotros necesitamos ρ. Para poder sacar ρ y opuestos por el vértice, aquí nosotros también sabemos que hay teta. Entonces nosotros para poder calcular ρ va a ser 180 menos alfa y menos teta. Debido a la componente negativa de este, podemos procederle más. ¿Cómo quedaría? Nuestro ángulo va a ser 16.3 grados. Y con este procedemos a calcular aceleración normal y aceleración tangencial. Necesitamos la magnitud de la aceleración total, ya que estas serán la hipotenusa de nuestro triángulo, para poder calcular aceleración normal y aceleración tangencial. Entonces sería aceleración total va a ser igual por Pitágoras a aceleración en Y al cuadrado, aceleración en X al cuadrado, más aceleración en Y al cuadrado. Esto va a ser igual a 10.00, aceleración total. Ahora, con el ángulo de ρ, si bien no recuerdo, es 16 grados, procedemos a calcular. Coseno de ρ va a ser igual a aceleración tangencial sobre aceleración total. Reemplazamos aceleración total y despejamos aceleración tangencial, con lo cual nos queda 9.60.
calcular aceleración normal o centrípeta, procedemos con seno. Procedemos a calcular la aceleración normal reemplazando la aceleración total y ρ y despejando aceleración normal. Esto nos va a quedar metros sobre segundos cuadrados. Nos dice que una rueda de 50 centímetros de diámetro tarda 10 segundos en adquirir una velocidad constante de 360 rpm. El literal A nos dice que determine la aceleración angular del movimiento. El literal B nos dice que cuando la rueda alcanza la velocidad anterior, ¿cuál es la velocidad lineal de un punto de la periferia? Tenemos los siguientes datos. Nos dan el diámetro, que para llevar al sistema internacional lo transformamos y lo llevamos metro. Luego, para calcular el radio, dividimos el diámetro para 2 y así calculamos el radio. También nos dice que el ejercicio nos dice que tarda 10 segundos en adquirir una velocidad constante, lo que nos sobreentiende que tiene una velocidad angular 0 y luego tiene una velocidad angular final que sería 360 revoluciones por minuto llevado a radianes sobre segundos. 60 multiplicado por 2pi y dividido por 60 nos da 12 pi radianes sobre segundo. Para calcular el literal A vamos a utilizar la siguiente fórmula. Para ello despejamos la aceleración angular, ya que el literal A nos pide calcular la aceleración angular. Por lo tanto, ya quedaría así. Reemplazando los datos, 12pi y eso quedaría del literal A. Ahora vamos a calcular el literal B. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula, ya que el literal B nos dice que recalcule la velocidad lineal con respecto con la velocidad angular, o sea, la velocidad que alcanza la rueda. Para ello vamos a reemplazar los datos. El radio que viene a ser 0.25, multiplicando eso nos da 3pi radio metros por segundo, y este es el literal B. El literal 3 me pide determinar la aceleración centrípeta que posee la rueda de los 5 segundos. Entonces usamos primero la fórmula de velocidad angular, donde piden la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Ya que la velocidad angular inicial es igual a 0, la aceleración angular es 6/5 de pi. Y me piden un tiempo de 5 segundos. Entonces la velocidad angular es igual a 6pi radianes sobre segundos. Y ahora usamos la fórmula de aceleración centrípeta, que es igual a velocidad angular al cuadrado por el radio. Así que el valor del radio es 0,25 y el valor de la velocidad angular es 6pi radianes sobre segundos, y lo reemplazamos.
la aceleración centrípeta va a ser igual a 9 pi metros sobre segundos al cuadrado. En el tema 4 tenemos que un avión vuela desde el punto A hasta el punto B, que se encuentra a 300 kilómetros de distancia en la dirección este. Dice que el viento sopla a 30 grados de la dirección sureste, con una velocidad de 80 kilómetros por hora. Y la velocidad del avión es de 600 kilómetros por hora, y como ya sabíamos que iba hacia el este. Por lo tanto, tenemos aquí cómo encontrar nuestro vector resultante. Tomando en cuenta el ángulo que tenemos aquí, tenemos que 600 senos del ángulo por seno del ángulo es igual a 80 coseno de 30 grados. Despejando el ángulo teta, tenemos seno del ángulo, que es igual a 80 coseno de 30 grados sobre 600. Entonces vamos a tener como resultado entonces tenemos que el seno del ángulo es igual a 0.1154. Y el ángulo viene a ser igual a 6.63. Por lo tanto, procedemos a sacar el ángulo que se encuentra aquí. Vamos a ponerle alfa como una variable. Entonces, sabemos que la suma de estos ángulos de 30 grados más alfa tiene que ser igual a 90 grados. Por lo tanto, alfa va a ser igual a 60 grados. Y la suma de alfa con el ángulo teta va a ser igual a 66.63. Entonces, este va a ser nuestro ángulo para poder encontrar el vector resultante. Tenemos la fórmula del vector resultante, que es igual a la raíz del vector 1 al cuadrado más el vector 2 al cuadrado también, más 2 veces el vector 1 por el vector 2 por el coseno del ángulo. Procedemos a reemplazar los datos que tenemos acá de los vectores y también lo del ángulo. Y como resultado tenemos que el vector resultante es 635.99 kilómetros sobre hora. Como ahora ya tenemos el vector resultante y aparte en el ejercicio nos dan los datos, ahora sí procedemos a sacar lo que es el tiempo. Sabemos que el desplazamiento es igual a la velocidad por el tiempo. Despejamos lo que es el tiempo, entonces vamos a tener que el tiempo es igual al desplazamiento sobre la velocidad. Reemplazando tenemos que el desplazamiento es 3.000 kilómetros sobre 635.99 kilómetros sobre hora. El tiempo, por lo tanto, será igual a 635.99
será igual a 4.71 en hora. Transformándolo a segundos, con eso vamos a tener una cuadrática. por lo tanto tenemos que el tiempo de vuelo del avión entre las dos localidades es igual a 16.981 segundos.